estar acompañándonos en este espacio de diálogo en su programa Realidades. Y hace un momento estuvimos conversando sobre el continuismo. Y hace un momento estuvimos conversando con el doctor Tomás Chávez y él se refirió a un punto muy esencial, algo que lo vivimos en la realidad actual. María Fernanda, bienvenida. Hablábamos del continuismo. Vemos cómo este arrastre a través de la historia, la pugna por el poder y los favores en este caso, de la corona española, que también hoy se reflejan con los regímenes de poder. Bienvenida. Gracias. Bueno, primero yo creo que es importante mencionar para nosotros cómo vemos la historia. Nosotros tenemos la dicha de ver la historia como un cuento que nos han contado nuestros abuelos, las clases en las que recibíamos y veíamos las imágenes en 3D, nos imaginábamos caballos, fusiles, posteriormente las voces de los libros que nos van contando las historias y hoy nuestro amigo el Internet. Partiendo desde ahí, ¿qué nos cuenta y qué podemos nosotros sacar de estas historias que a la final nos permiten tener la realidad que hoy tenemos? Recuerdo que hace tiempo estábamos en una lucha que hablábamos de democracia, participación, estos ideales que estábamos comentando acerca de la Revolución Francesa que mencionaban, igualdad, libertad, fraternidad. ¿Cómo lo vemos hoy en día? En cuanto a lo que les mencionaba de este panel de democracia, había una imagen en donde estaba un niño aproximadamente de unos 5 años y un adolescente. Entonces los dos estaban viendo un partido de fútbol y trataban de mirar, pero no alcanzaban. Entonces viene el gobierno. ¿Qué hace el gobierno? Tiene 4 cajas, empieza a tomar el valor de la igualdad. Reparte 2 cajas al adolescente y 2 cajas al niño. El adolescente sube a las cajas y puede ver el partido. El niño sube a las cajas, pero aún no logra ver, no logra divisar lo que sucede en esa cancha y se desespera. Entonces nos dice, la igualdad necesita de otro valor, la equidad. Tomamos nuevamente las 4 cajas, ponemos 3 cajas para el niño y 1 caja para el adolescente. Suben conjuntamente y los dos pueden ver lo que está sucediendo. Yo creo que actualmente en el país esta debería ser la forma en cómo se deben manejar los recursos naturales y la riqueza que nosotros tenemos, aportando todos estos valores y estos ideales que han tenido que hoy en nuestra Constitución, que es una de las más garantistas, ya no solo luchemos por el derecho a la libertad, sino que tenemos una amplia lista consagrada, acá lo puede dar por certeza en la Constitución, en el artículo 76, que nos habla de los derechos de libertad. Ya no solo es la libertad, tenemos libertad de expresión, libertad de culto, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y ustedes creen que realmente tenemos libertad? Pregunto a mi querido invitado, representante de la Universidad Estatal de Bolívar. Sí, muchas gracias a este programa Realidades. Y es una oportunidad para expresar lo que el ciudadano común quiere decir a la ciudadanía. Muchas felicitaciones al programa y también al municipio. Sí, la cuestión libertad, bueno, se remonta desde cuando iniciamos como seres humanos y como civilización y se empezaron a formar los primeros estados y todo eso. En la actualidad podemos decir que vivimos en libertad. Bueno, sí, vivimos en libertad. ¿Libertad total? No, la libertad siempre va a estar limitada. La libertad siempre, para mí, lo que yo digo, es que va siempre a estar limitada a ciertos puntos. Pero en ese caso no estamos hablando de una libertad. No, o sea, la libertad es creada por los hombres y la libertad es limitada. Para mí es limitada. La libertad es... la libertad nosotros pensamos que hablamos así, en el ejemplo libertad de expresión. En la libertad de expresión podemos decir cualquier cosa, pero hay la limitante. ¿Qué es la limitante? Que yo no puedo insultar. Yo no le puedo decir, este señor es tal cosa, porque después me viene el juicio. Entonces, esa es la libertad, la libertad de transitar libremente. Yo puedo transitar por las vías del país tranquilamente, pero hay un limitante. Cuando hay un estado de excepción, hay una limitante. Entonces la libertad tiene ciertos límites
que hay que respetar y también hay que favorecer. La libertad de pensamiento igual, creo que sería la única libertad del ser humano total. Concuerdo mucho con usted. De pensamiento más, de no pensamiento. podemos llevar a la práctica esa absoluta libertad que tanto pregonamos. Bueno, la libertad de pensamiento es, yo puedo pensar lo que sea por dentro. Obviamente que no lo puedo aplicar porque lamentablemente la sociedad a veces no permite, o los estamentos o la norma jurídica no lo permite. Pero mientras yo piense libremente, así piense en pocas palabras, vulgarmente, tonterías, soy libre. Y eso es, o sea, y si yo puedo expresar mi libertad, o sea, esa libertad, ese pensamiento de libertad, a otras personas que concuerdan conmigo, bueno, va a acumular. Eso han sido las grandes luchas sociales, y a lo menos las revoluciones empezaron así. La Revolución Francesa, la Revolución Cubana, la Revolución sandinista, la Revolución China, todas estas revoluciones empezaron así. Entonces, inclusive la Revolución Quiteña, aunque bueno, la Revolución Quiteña del 10 de agosto y la Revolución de los Estancos, la Revolución de las Alcabalas, fue eso, un pensamiento, una libertad de pensamiento que se fue esparciendo por todas partes. Entonces, esa es la libertad. Creo que para mí la libertad de pensamiento es total. Gracias, Eduardo. Nos hemos alejado un poquito del tema, ¿no? Pero vale la pena porque, de hecho, tiene mucho anclaje con lo que estamos hablando, porque estamos hablando de libertad, ¿no? Y la libertad, como ya lo hemos mencionado desde el inicio, viene con este germen en Francia en 1789, donde nace también la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Y ustedes mencionaron hace rato algo muy importante, la igualdad. Bajo ese principio, ¿no? Nuestro prócer, el doctor Eugenio Espejo, también empieza después a pensar pensar y escribir ya con la idea de libertad absoluta, ya no con esa idea todavía de pensar en apoyar a la corona española, que inicialmente es lo que estuvimos analizando, ¿no? Y algo muy interesante que yo quisiera mencionar, ¿no? Que tal vez muy pocos se preocupan en revisar los libros de historia, y quería preguntarle a María Fernanda, cuando ella decía, nosotros en las escuelas, en los colegios, nos hacen la película y empezamos a imaginarnos, dijo ella, los caballos, los fusiles, los soldados y todo ese avatar en las luchas independentistas. Mas, sin embargo, ¿cuál es la causa para que nosotros, de alguna forma, llevados quizá por esa utopía que nos cuentan en las aulas, en los libros, no nos preocupamos de esculcar más la historia? ¿Por qué, arquitecto Lara? Gracias, Pati. Sí, revisando lo que nos van enseñando los colegios, las escuelas, y pasa el tiempo, y cuando encontramos datos que realmente no habíamos estudiado, no habíamos leído, nos preocupa mucho eso. Y comenzamos a revisar la historia y encontramos varios ejes por donde rebuscar, encontrar nuevas sorpresas. Es por eso que los pueblos, en este caso el municipio de Guaranda, debería tener cronistas a tiempo completo, historiadores a tiempo completo, la Casa de la Cultura igual. Desgraciadamente, en todo este tiempo histórico no ha habido eso. En nuestro caso, en el caso de Bolívar, es que hay una descontinuidad total, no hay historia continua. Si nosotros queremos recuperar la historia de aquí 20 años, no hay escrito absolutamente una página. A pesar de tener mucha gente, muchos escritores y gente ilustrada, ¿a qué se debe? Usted tenía una inquietud hace un momento, Pati. Si nosotros revisamos qué está haciendo la juventud, qué están haciendo los colegios, ¿hay lectura en los colegios? No hay lectura. Aproximadamente el promedio de lectura es un libro por año, el promedio de lectura por año. En muchos países, hablemos, usted lo decía, Cuba, no sé qué otros países, tal vez Nicaragua, hoy el promedio está en 40 libros por año. O sea, hay una diferencia de 40 a 1.
Entonces no vamos a encontrar elementos, alumnos, potencialidades con ayuda o con sostén institucional. Encontramos, sí, pero escasos, poquitos, que posiblemente no tienen ni siquiera oportunidad de escribir la historia, de reescribir la historia, y que algún rato, con las instituciones diversas, podamos nosotros hacer un gran compendio, y que podamos llegar a las escuelas y colegios y decir, esta es la historia de nuestros pueblos. Quizás algún día lo podamos hacer parte. Hoy hay debilidad, y no solamente en Bolivia, yo pienso que es nacional. En Ecuador, sí, así es. Y si puedo intervenir, una de las problemáticas también es que hoy en día no tenemos la posibilidad de acceder a esos libros, y lo que tenemos a la mano es el Internet. Y el Internet es un colapso de información infinita, la cual es verdadera y falsa. Claro, ¿cómo poder saber si es cierto, no? Sin embargo, Eduardo, como estudiantes en las universidades, en los colegios, en las escuelas, vamos viendo ese desdén. Si te mandan una tarea, ¿cierto? Nos limitamos a la primera página quizá del Internet, pero no revisamos más allá. ¿A qué creen ustedes que se debe este fenómeno? Se debe esto a un conformismo. Antes, bueno, cuando estaba en la escuela todavía no existía el Internet. Era un lujo tener el Internet. Y antes nos mandaban los profesores a consultar 3, 4 libros para buscar solo una chiquita información. Lamentablemente eso tiene la tecnología. La ciencia y la tecnología, cuando va avanzando, tiene sus pros y tiene sus contras. Entonces, sus pros, sus cosas positivas son que es más rápido, la facilidad, todo eso. Pero los contras son que una limita el conformismo, el estudiante va al cyber, mete la información, a veces hasta con faltas de ortografía, que el mismo sistema le corrige y encuentra encuentra la información. Yo quisiera agregar algo que dice Eduardo. Había un tiempo pequeño y cercano atrás que mandaban a los profesores a hacer los trabajos. Claro. Y en los CIBES, como llama Eduardo, había gente especializada que daba haciendo los trabajos, cualquiera de física. Había una capacidad inmensa de las personas que trabajaban en los CIBES. No sé si hay hasta ahora, todavía pero el estudiante no hacía el trabajo. De ninguna materia, le daban haciendo el trabajo muy bonito, muy bien hecho, pero el estudiante de participación cero. Miren, las debilidades históricas. No sé si lo sigue viendo hasta ahora eso. De hecho, seguirá mientras no nos preocupemos por buscar y enterarnos, por saber más de la historia, de lo que realmente ha ocurrido en la formación de un Estado, de lo que es Ecuador. Recapitulando un poco, 1789, la Declaratoria de los Derechos del Hombre, ¿no es cierto?, del ciudadano. Antonio Nariño, considerado el padre del periodismo político y también de la gesta independentista de Colombia, hace una traducción del francés de estos derechos, los cuales, en amistad con el doctor Eugenio Espejo, y de ahí a mí me parece muy interesante esta parte también. Qué bueno es buscar la historia, un poco refrescar esos conocimientos de la escuela, y te encuentras una similitud entre estos dos personajes de la historia latinoamericana, porque también Antonio Nariño, periodista, el origen, ¿no?, cuando él escribe Bagatela, el primer diario de Colombia. Lo mismo ocurre, esa similitud la encontramos con el doctor Eugenio Espejo. Entonces, luego de esta traducción de los derechos, el señor Eugenio Espejo también empieza a inyectar esas ganas, esa idea, como dijimos hace un rato ya, de libertad. Y estos derechos, al propagarse por América, empieza a ser un peligro para la corona española, ¿no? Entonces viene la represión. Las consecuencias de esto, doctor Chávez. Bueno, creo que es interesante retomar el tema central. Las sociedades en todas las latitudes
del globo terrestre, para que exista una revolución, un cambio, hay elementos determinantes, por decir, respecto a la tiranía, la opresión, la explotación, la marginación, la desigualdad, que se podría resumir respecto al abuso del poder. Entonces son estos elementos y otros los que determinan que el estado de ánimo de un ciudadano le permita reaccionar en contra del opresor, en contra del tirano, del explotador, del marginador. Y ahí es precisamente que en Francia los grandes pensadores de la revolución salen con la terminología que la lucha revolucionaria tiene que aplicarse a través de la libertad, igualdad y solidaridad. Entonces, por ahí comienzan los fenómenos psicosociológicos y económicos determinantes para que los ciudadanos, sean en Francia, sea en el corregimiento de Chimbo también, en la época de la Real Audiencia de Quito, comiencen a levantarse, a demostrar su manifestación de insurrección en contra de los tiranos y opresores que eran de la corona de España. Indudablemente, a lo que usted explicaba hace instantes sobre las ideas de Eugenio Espejo y de Nariño, todos los seres humanos, sea en Rusia, en China, en Cuba, en el Ecuador o en cualquier parte del planeta, todos pensamos iguales frente al ser humano como familia, como grupo social y como un Estado en determinado tiempo histórico, de tal manera que el pensamiento del hombre es universal. El pensamiento del hombre no es individual ni particular. De tal manera que las revoluciones que se produzcan en cualquier latitud del planeta Tierra, como ocurrió en la ciudad de Quito el 10 de agosto del año de 1809, fueron por asuntos que determinaron por la explotación, la opresión y la marginación. El resto, creemos nosotros en lo que tiene que ver a la libertad. La libertad, si pensamos que tiene que ser absoluta, es un tremendo contrasentido, porque con una libertad absoluta encontraríamos ya la respuesta del libertinaje, pues. Entonces, para poder regular la conducta del ser humano, se han creado 3 normas: la norma religiosa, la norma ética y la norma legal. Es decir, que esa trilogía es la que sirve de modelo para controlar la parte conductual del ser humano. Ahora que tras de ello también hay gobernantes que lo manejan a su manera para continuar con la opresión, con la tiranía, con la marginación. Es decir, que únicamente que cambiamos de sistemas, ojo, de sistemas de administración, de un gobierno, de un Estado frente a una sociedad. Y toda la vida estamos hablando nosotros de revolución aquí en el Ecuador. Entonces, pero nosotros como entes pensantes tenemos que ver cuáles son los resultados de esas revoluciones, porque no solamente es el hecho de utilizar los medios de comunicación, sean los escritos, los hablados, los televisados. Hoy, como decía aquí la distinguida estudiante de Derecho, tenemos el Internet,
en fin, que se divulgan las ideas y los pensamientos del ser humano, donde que hemos llegado a la globalización. Pero esos pensamientos tienen que ser bien conducidos en beneficio de toda la sociedad, porque esa es la aspiración del hombre y de la mujer a nivel universal. Y si revisamos nosotros las grandes lecciones de los filósofos de la escuela de Atenas, etc., ellos pensaron como seguimos pensando ahora. ¿Y cuál es la finalidad del ser humano? Es la felicidad, pues, ¿no es cierto? No vivir en explotación, porque otra manera de tiranía, de opresión, es que también se sigue utilizando la terminología de revolución y seguimos viviendo peor que antes. Entonces, eso es lo que tenemos que nosotros, como entes de pensamiento, ir cambiando en las nuevas generaciones para buscar el buen vivir, que hoy mucho se difunde, que es parte del mandato constitucional que está en vigencia. Tiranía, opresión, pensamiento universal, es lo que mencionó el doctor Tomás Chávez. Sin embargo, encontramos en ese pensamiento universal una división. Por un lado, los que anhelan la libertad y por el otro, los opresores. Con esto regresamos en el segundo bloque. No se vaya, quédese con nosotros.